Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en las ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí. Gracias porque nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, el poder escudriñar las Escrituras. Yo te ruego por cada persona, Señor, que escuche este mensaje, que sea como esa semilla en sus corazones, que pueda dar fruto al 100%. Yo me pongo en tus manos, Señor, creyendo en que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro, hablando, Señor, a cada corazón, hablando a cada vida, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos en esta mañana y que, mi Dios, ellos puedan ser de bendición para más personas, que a través de su testimonio, a través del fruto que ellos den, personas puedan salir beneficiadas, Señor, al probar de ese fruto que solamente proviene de ti y de tu palabra. Te pedimos, Señor, por la situación mundial, Señor, por la situación del COVID, Señor, a nivel mundial. Te pedimos que traigas sanidad a nuestra tierra y que todas aquellas personas que han sido infectadas, tú las puedas sanar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Terminamos la clase pasada con dos preguntas importantes. La primera es: ¿cómo fue que Jesús tomó la decisión de escoger a sus apóstoles? Y la segunda era: ¿quién eran estos hombres que Jesús escogió? La primera respuesta es que Jesús oró al Padre toda la noche para tomar esta gran decisión. No fue una decisión tomada a la ligera. Recordamos que decíamos que cuando nosotros tomábamos una decisión importante en nuestra vida, regularmente la meditábamos, estábamos viendo todos los puntos de vista, todas las perspectivas, todos los ángulos, y entonces tomábamos una decisión. De esta manera, igual que cuando Dios en el principio, en Génesis, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, podemos ver las tres partes del Dios vivo, de las tres partes que conforman a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí estaba Jesús, no lo dudo, y es una perspectiva muy mía, muy propia. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo presente para tomar la decisión de escoger a estos 12 hombres. La segunda respuesta la respondíamos de una forma muy sencilla, y era que estos hombres que Jesús escogió, ¿quiénes eran estos hombres? Pues eran hombres tan imperfectos como tú y como yo, pero eran hombres que tenían un corazón dispuesto a trabajar en recoger la mies que ya estaba lista. Ahora, a estos hombres Jesús les está pasando la estafeta. Ahora Jesús les está dando una instrucción directa, ¿verdad? Ya los escogió, ya los estuvo preparando. Aquí vemos el gran líder que fue Jesús. Vemos a Jesús que inicia su ministerio ayunando, o sea, preparándose de una forma fuerte, de una forma intensa. Después comienza a trabajar duro, picando piedra en el corazón de las personas, dando la teoría general de lo que se trataba el reino. Todo lo que ellos deberían de saber con respecto al reino, con respecto al evangelio del reino y lo que Jesús estaba trayendo como palabra que venía del Padre. Y después vemos a Jesús poniendo en práctica todo aquello que dijo, como la labor en campo, ¿verdad? Como en todas partes, en la escuela o en nuestro trabajo, tenemos una parte teórica y luego una parte práctica. Entonces aquí vemos cómo Jesús arranca con la parte teórica y da todos los principios fundamentales del reino que debían de saber todos sus discípulos, todos sus seguidores, pero con gran importancia sus discípulos. Y después los lleva a él a mostrar todos esos principios básicos que él les estaba enseñando, en su mayoría la misericordia. Y así es que los lleva a campo a sanar enfermos, a traer palabra de aliento, a compartir el mensaje en todas las aldeas, en todos los lugares. Dice que salía Jesús y predicaba en todas las sinagogas, predicaba
enseñándoles, predicando, dando el mensaje de salvación. Y finalmente vemos que Jesús les da las herramientas en este pasaje a sus alumnos y los deja que practiquen. Entonces aquí vemos la manera tan preciosa de cómo Jesús demuestra su forma de ser maestro. Imagínate por un segundo que Jesús no hubiera seguido estos pasos que acabamos de mencionar en su ministerio, sino que solamente hubiera dado la teoría y después se hubiera ido al cielo nuevamente. Entonces esto a mí me recuerda a mis maestros de la universidad, que a veces por falta de tiempo solo nos daban un montón de copias para que nosotros leyéramos y estudiáramos, y en el examen teníamos que resolver un montón de problemas y era muy complicado porque solamente nos habían dado la teoría, pero no había habido una explicación práctica de cómo aplicar estas cosas. Aquí Jesús les da una serie de teoría, le da una teoría impresionante, el Sermón del Monte, pero después los lleva a aplicarlo, ¿verdad? Y él, como buen maestro, como dice el libro de Hechos, Lucas, como dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Entonces, lo más importante que hace un líder es hacer. Entonces Jesús aquí les estaba poniendo en práctica todas las cosas que antes les había dado esa teoría. O imagínate un segundo panorama, que Jesús hubiera dado la teoría, hubiera mostrado la práctica, o sea, cómo hacerlo él, pero no hubiera dejado a sus discípulos que practicaran delante de él, sino que él hubiera regresado al cielo inmediatamente. Hubiera sido complicado, porque cuántas dudas hubieran tenido sus discípulos si Jesús no les hubiera mostrado con el ejemplo. Pero como Jesús les dio la teoría, les mostró con el ejemplo y luego los dejó que ellos trabajaran supervisándolos, entonces fue la manera en cómo ellos aprendieron de una forma impresionante. Y es algo que nosotros debemos de aplicar en nuestro ministerio. Tenemos que presentarles a Jesús, enseñarles la palabra a las personas, mostrarle con ejemplos prácticos cómo lo deben de hacer y dejar finalmente que ellos lo hagan. Solo nosotros supervisándolos. Es algo que les va a ayudar muchísimo, es algo que les va a ayudar bastante y es algo que les va a ayudar a crecer. Impresionante es Jesús con sus enseñanzas, con su manera de trabajar. Todo eso nosotros podemos mirar a un gran líder del cual debemos de tomar mucha nota para que nosotros podamos caminar siguiendo los pasos de Jesús. En el versículo 5 les da una instrucción importante. Aquí tenemos que entender el contexto en el que se escribe este libro. Jesús les dice: primero, antes que cualquiera, predíquenle a la casa de Israel. Algo como si yo enviara a un grupo de personas a predicar y les dijera: mira, ahorita solo predícale a los mexicanos. Vamos a empezar por ellos antes de salir de la República Mexicana. Vamos a empezar por la casa. Yo creo que en el corazón de Jesús estaba el entendimiento de primero que había que arreglar la casa, recordando que la palabra dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y verdaderamente así fue. En Jesús nace una nueva generación de hombres y de mujeres que buscan, ¿verdad?, con todo su corazón el agradar a Dios. Por eso anteriormente leíamos que había profecía de que toda nación y toda lengua vendría a postrarse a los pies del Señor, que no solamente la casa de Israel, sino que los gentiles también vendrían. Que somos los gentiles, somos todos nosotros que no somos parte del pueblo de Israel, pero que ahora somos ese pueblo adoptivo, y ahora nosotros tenemos los beneficios que tiene el pueblo de Israel. Entonces recordemos que una de las profecías que habla Isaías en el capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Aquí Jesús les dice: inicien primero por la nación de Israel, después ahora sí compartan a los demás. Por eso deja abierta la posibilidad de continuar con todas las demás naciones cuando él dice: sino vayan antes, ¿verdad? Y dice: antes de ir a las demás naciones, vayan primero a la casa de Israel, pero no dice vayan a la casa de Israel y no vayan a las demás naciones. Aquí lo deja escrito y lo deja abierta la posibilidad cuando dice: si no, vayan antes a la casa de Israel. Quiere decir que una vez terminando con la casa de Israel, ahora el evangelio iba a ser predicado a toda nación. Me encanta porque Jesús es muy ordenado siempre en sus instrucciones.
Cuando Jesús les da la instrucción en la parte de arriba, leíamos al principio que le dice ir por el camino, ¿verdad? Antes dice, yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia, ¿verdad? Y como primera instrucción Jesús les dice, predicad diciendo, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Decíamos que predicar es compartir enérgicamente un discurso. Y dice, predicar que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el gobierno de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús nos ha hecho ciudadanos de un reino celestial, un reino de reyes y sacerdotes. Somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que debemos de predicar esto que Jesús les dijo. Y ahora Jesús nos dice a nosotros, prediquen acerca de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No podemos quedarnos callados, ¿verdad? La primera instrucción que le da al pueblo de Israel, a los discípulos, a los apóstoles, es la misma instrucción que nos da a nosotros. Predicad el evangelio, predicar enérgicamente, predicar con esa alegría, con esa motivación, con esa certeza de que lo que estamos predicando es verdad. Predicar con ese denuedo que es con valentía. Aquí Jesús les dice, predicad que el reino de los cielos se ha acercado. La segunda cosa que Jesús les da como instrucción es sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Aquí recordamos que dentro de la profecía de Isaías 53 en el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Vemos aquí una distinción entre la enfermedad y la lepra, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué acaso la lepra no es una enfermedad? ¿Verdad? Aquí Jesús le dijo, sanad enfermos y limpiar leprosos. Aquí podemos ver nosotros esa distinción, ¿verdad? Pero a nuestra consideración pudiéramos decir que la lepra vendría recayendo dentro de los parámetros de enfermedad. Pero mi punto de vista en esta porción de la palabra era con respecto a las enfermedades. Cuando el Señor Jesucristo les dice sanad de enfermos, Él se estaba refiriendo a todas las enfermedades comunes o discapacidades de las personas. Y cuando habla de la lepra, dice la palabra de Dios que son enfermedades de inmundicia. Aquí me enseña que Jesús les daba la indicación de mostrar la misericordia de Dios en sanar a un paralítico o a un ciego o a un cojo y mostrar que Dios no hace distinción de personas aún con los que tiene una condición de inmundicia como los leprosos. Así en este tiempo Dios nos muestra su amor de la misma manera. Yo no sé qué pecado tú pudieses haber cometido en tu vida que pueda parecer muy vergonzoso o despreciable delante de los ojos de Dios. Pero quiero decirte que el Señor no hace acepción de personas, sino que Él obra en la restauración para todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús y se arrepiente de todo su corazón. Escúchame bien esto, el arrepentimiento es la llave hacia el perdón. Echar fuera demonios es imponer la autoridad del reino de los cielos. El Señor Jesús vino a predicar un reino celestial, un reino poderoso, a establecer un reino nuevo, un reino que venía del cielo. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, echar fuera demonios era imponer la autoridad del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Creemos verdaderamente que si hay un bien, pues obviamente hay un mal. Que si hay ángeles, también hay demonios. Entonces estamos hablando de que hay una lucha de la que habla el apóstol Pablo en Efesios, en el libro de Efesios. Y es la instrucción que el Señor les está dando. La instrucción que el Señor Jesús les da en esta porción es imponer la autoridad del reino de los cielos en los corazones de las personas que han sido encarceladas por estos demonios. Vivimos bajo el régimen del cielo y no existe ninguna alianza entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Por ningún motivo debe de haber ninguna alianza entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Siempre
Debemos de dividir eso y saber que tenemos una lucha constante como hijos de Dios contra el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas siempre va a querer destruir todas las cosas que Dios ha hecho y el diseño original. Y precisamente el día de hoy se estaba gestionando el buscar autorizar en nuestra región el matrimonio igualitario. El enemigo quiere destruir el diseño original de la familia como Dios lo tiene desde hace más de 6,000 años. El enemigo siempre quiere copiar lo que Dios hace, pero siempre lo hace en una versión, como nosotros decimos, una versión patito, una versión chafa. Desgraciadamente muchas personas son arrastradas con estas ideologías que vienen directamente de las tinieblas. Iglesia, oremos. Echemos fuera demonios como Jesús les da la instrucción. Echemos fuera demonios de nuestra ciudad. Echemos fuera demonios de nuestro estado. Echemos fuera demonios de nuestro país. Pero primeramente echemos fuera demonios de nuestros hogares, ¿verdad? Con todas estas ideologías de género, todas esas cosas que se están moviendo para tratar de aprobar cosas que son aberrantes delante de la presencia de Dios. Oremos, iglesia, no nos dobleguemos. Echemos fuera demonios como Jesús les da la instrucción. Y la tercera cosa que Jesús les da en esta porción es: de gracia recibiste, dad de gracia. Finalmente Jesús creyó importante decirle a sus discípulos: todo esto que ustedes han recibido gratis, o sea, es decir, sin ningún costo, que no lo merecían, porque de hecho la palabra gracia significa regalo inmerecido, y cada vez que tú escuches la palabra gracia estamos hablando de un regalo inmerecido. Así Jesús les dice: han recibido todo lo que tienen, la salvación, una nueva vida, una paz que sobrepasa todos los entendimientos, lo han recibido gratuitamente. Ahora ustedes den de gracia lo que de gracia han recibido. Versículo 9 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en nuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hay una palabra en hebreo que se pronuncia Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y cabe resaltar que para que Jehová dé el paso de ser ese proveedor, lo primero que debemos hacer nosotros es creer en Él. Abraham fue llevado hasta el último punto donde su fe fue probada al máximo. Y Jehová Jireh aparece en el último momento. Jesús les dice a sus discípulos: no se preocupen de llevar oro, plata. No preparen maletas ni se provean a través de todo lo que yo les traigo, a través de su caminar, a través de su esfuerzo. Yo los voy a bendecir. A través de las personas que reciban con un corazón dispuesto el evangelio, yo los voy a bendecir. Y sinceramente tenía que haber fe de que sí habría personas que recibieran el mensaje y les iban a ayudar a proveerle su alimento. Y verdaderamente lo vemos en el libro de los Hechos, como todas las palabras que Jesús les da en esta porción que vamos a ver se cumplen y se hacen reales en los primeros capítulos del libro de Hechos. También Jesús les da una palabra que me llamó la atención mucho, que dice: no lleves tu bordón. El bordón era como un bastón utilizado por los viajeros. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, está hablando en contexto del día de la Pascua. Y el día de la Pascua hacía referencia a sacrificar un cordero y comerlo, recordando cuando Dios los salvó del ángel de la muerte que pasó en Egipto. Entonces la instrucción era de comer toda la cena de la Pascua de Dios de una forma inmediata. La indicación era que tomaran el bordón en su mano como un sinónimo que estaban a punto de partir. Mi perspectiva de significado, de un significado desde una perspectiva judía, era que cuando Jesús les dijo aquí que no llevaran el bordón, Jesús les daba la indicación de que ellos tomaran el tiempo. Cuando una persona traía el bordón en su mano y llegaba, por ejemplo, a comer en una casa, era sinónimo de que iba a comer rápido para irse. Entonces, si Jesús les dijo: cuando vayan a la casa de la persona esta, no lleven bordón, o cuando vayan en el camino no lleven bordón, es como diciéndoles: no tengan prisa, tomen su tiempo necesario para mostrarles el evangelio del reino a las personas.
Enséñenles de manera que ellos puedan comprender todas las verdades y todas las promesas que hay para su vida. O sea, sé específico con las personas. Toma tu tiempo. No todas las personas aprenden a la misma velocidad. No todas las personas aprenden tan rápido. Hay personas que tienes que llevar de la mano y no tienes que estar desesperado con tu bordón en la mano listo para partir, sino sentarte, comer a la mesa con ellos y explicarles todas las verdades y todas las promesas del reino para su vida. Esta misma enseñanza Dios nos está dando en este tiempo. Dediquemos ese tiempo necesario a las personas hasta llevarlos a la madurez y que ellos ahora puedan enseñar a otras personas. La mejor manera de reproducirnos como maestros es que aprendan, porque si el alumno no aprendió, es porque el maestro no enseñó. Las personas aprenden a diferente ritmo, como te digo, y en esa paciencia y amor debemos de buscar educarlos. Finalmente el Señor les dice, el obrero es digno de su salario, dando a entender que Él pagará y siempre proveerá lo necesario para que sus siervos no tengan ninguna escasez, siempre tengan lo necesario. Así que yo te invito a que trabajes en la obra del Señor y que confíes en Dios, que confíes en su provisión. Recuerda que Él es Jehová Jireh y Jesús nos está confirmando esa palabra. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, Él nos va a suplir de todas nuestras necesidades. ¿Qué necesidad puedas tener que Dios no te pueda suplir? Cuando nosotros ponemos nuestro corazón dispuesto para la obra del Señor, cuando nosotros ponemos nuestro corazón dispuesto para trabajar en su obra, el Señor siempre nos va a bendecir. Yo recuerdo que cada trabajo que a mí me quitaba tiempo para poder servir al Señor, yo lo hacía a un lado. Yo no le dedicaba tiempo a ese trabajo, sino que buscaba otro trabajo que me ayudara a tener ese tiempo con el Señor. Y créeme que hasta este momento yo te puedo dar testimonio de que el Señor nos ha sustentado como familia, nunca nos ha hecho falta alimento, siempre nos ha dado la provisión, lo necesario y aún más nos ha dado el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque esta enseñanza, porque este aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida, mi caminar con el Señor, de siempre poner como prioridad a Dios ante cualquier circunstancia, me ha llevado a ser una persona bendecida en Él. Y así como te digo, Jehová Jireh, Jehová siempre ha sido nuestro proveedor. Jehová Jireh, Jehová va a ser tu proveedor cuando tú decidas poner al Señor siempre en el primer lugar. Versículo 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Aquí es necesario aclarar una palabra que está aquí que me brincaba mucho, y es la palabra digno. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Entonces la palabra digno yo la buscaba y viene de una raíz griega que se escribe axios y hace referencia en el contexto en el que se usa esta palabra, y es al que lo reciba de buena manera. Así que lo que Jesús le estaba dando como instrucción en esta porción es que te informes quién te puede recibir de buena manera para que puedas hacer como una base de trabajo en ese lugar hasta que termines la labor en esa aldea de compartir el mensaje, de predicar el evangelio. Es básicamente lo que le está enseñando Jesús, es una estrategia de trabajo. Y es obvio porque si llegas a un lugar donde las personas a los días ya los estás incomodando, pues te van a querer correr muy pronto. Y entonces el trabajo en esa aldea se puede frustrar. Así que el Señor Jesús les habla de formar una buena estrategia desde el momento en que llegan a la ciudad. Entonces, infórmate quién te puede recibir de buena manera, les dice Jesús. Versículo 12 dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquellas ciudades. Jamás el Señor nos indica que despreciemos a nadie. Nosotros debemos de compartirle a todas las personas. Él nos invita a llevar el mensaje de salvación a todos. Y los que son de corazón necio y no quieren recibir el mensaje, no te desgastes en ellos.
puede salir contraproducente muchas veces el estar insistiendo de una forma cansada o de una forma como taladro, ¿verdad? En esas personas que no están recibiendo, finalmente puede salir contraproducente. Así es que Jesús nos invita a que salgamos de ahí. Y mi recomendación como tu pastor es que voy a unir la enseñanza donde Jesús dice que oremos por los que nos maldicen, que bendigamos a los que nos ultrajan. Yo te invito a que tú lleves en tus oraciones a todas estas personas que no reciben el mensaje, que tú les compartes, que tú les predicas, pero que ellos cierran su corazón para recibir esta instrucción. Yo te invito a que dobles rodilla, que ores por ellos y que le pidas que el Señor les permita abrir sus ojos para que puedan reflexionar y que tengan ese momento de lucidez donde ellos puedan reconocer que el Señor Jesús es su Señor y Salvador, ¿verdad? Esta labor es importante. El Señor Jesús los está mandando a hacer una labor importante en el reino, en expandir el reino, y sabemos que la labor no va a ser tan sencilla. La labor no va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a luchar contra pensamientos, vamos a luchar contra tradiciones, vamos a luchar en contra de los moldes que muchas veces las personas tienen. Pero ¿sabes qué? Aquí el Señor nos invita a pararnos firmes en la fe, creyendo que el Señor es nuestro proveedor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, orar sin cesar por las personas que tienen necesidad, que están enfermas, orar por ellos, no descartando a ninguno. Como decía aquí, no orar por las personas que tienen lepra, que hace referencia a aquellas enfermedades que son enfermedades que pueden ser indignas. En ese tiempo la lepra era una enfermedad aberrante, ¿verdad? Una enfermedad que las personas te rechazaban, ¿verdad? Entonces conocemos personas que en su condición humana están practicando pecados que pueden ser aberrantes para las personas, pero nosotros en fe ir a presentarles el plan de salvación, presentarles a Jesús que puede cambiar su vida, transformar sus corazones, ¿verdad? Y esta es la enseñanza, la misión de los 12 apóstoles, que ahora es transportada a nosotros y que nosotros debemos de practicar con toda pasión, con todo deseo en nuestro corazón. Te dejo con esto, que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en la siguiente clase.